hayáis venido aquí a Barcelona a visitar la Casa de Amado Consultores y tener la oportunidad de hablar con vosotros y que nos expliquéis un poco cosas que pueden ser interesantes sobre vuestra firma. Y en primer lugar, vosotros sois, tú eres socio de Gestoría Mais, que está en Salamanca, y tú también trabajas en Gestoría Mais. Y recientemente habéis recibido un premio por vuestra trayectoria profesional de 70 años, que se dicen muy rápido, y por la revista Emprendedores y por Despachos, enhorabuena. Y yo quería empezar, aunque muchas veces hemos hablado de la historia, yo te preguntaría un poco, ¿cuál es la clave? ¿Cuál crees que es la clave de poder continuar 70 años y en el lugar y con el nivel que tenéis vosotros? Bueno, lo primero, decirte que teníamos muchas ganas de venir a veros. La verdad es que a Barcelona, como tenemos aquí gente y conocidos y despachos que nos llevamos bien, siempre tenía pendiente el haceros una visita y venir a veros, y esta vez nos ha encajado muy bien a todas las partes, con lo cual sí quería agradeceros la invitación y aprovechar a disfrutar de estar con vosotros y de venir a veros aquí a Barcelona, que ya te digo, era una deuda pendiente que teníamos, que por esta vez la consideramos ya pagada, el visitarla. Ahora nos toca a nosotros. Bueno, pues ahora efectivamente tendréis que devolverla en algún momento para ser corteses, sí. Y lo que comentas de perdurar los 70 años, lo hemos comentado una vez, y sobre todo con Jordi o contigo, que lo hemos hablado más veces. A nosotros nos ha funcionado de manera muy natural, la verdad. O sea, hemos sido, como sabéis la historia, la montaron mi padre y el abuelo de Miguel. Entró primero por las diferencias de generación, entró primero mi socia como hija de Manuel Cristeto, entró Pilar, y a los pocos años, en torno ya te digo, la montaron mis padres y su abuelo en el 54. Mi socia había entrar por los años 70 y tantos, 80. Yo entré en los 90, finales de los 90, y ha sido de una manera muy natural. La verdad es que nosotros, las claves yo creo que todo el mundo las tiene claras: ser honestos, trabajar mucho, tener claro y poder con esa responsabilidad, por ejemplo en el caso nuestro de un negocio que heredas, y saber lo relevante que es, pues no estropearlo, por decirlo de alguna manera, y siempre tratar con esa idea de mejorar y de ir a más haciendo las cositas un poquito mejor. Secretos, yo creo que sobre todo en el mundo de los despachos, para nosotros sí ha sido siempre el tener una visión a largo plazo, es decir, lo que yo creo que comentar en alguna entrevista también hemos hablado, ser muy honestos, es decir, a un cliente un dinero rápido le puedes engañar, como digo yo, de una manera muy rápida, intentando hacer una sociedad que no le convenga, pero eso a la larga te va a pasar factura. Si vas con idea de perdurar y de permanecer en el mundo del asesoramiento profesional, al final el que muchas veces tienes que pensar en darle la mejor opción para tu cliente, no la más económica o la más rentable puntualmente en un momento para ti como despacho. Yo creo que eso a la larga creo que nos ha creado un perfil, por lo menos además sobre todo en nuestra ciudad, de ser gente muy seria, que trabaja de forma muy honesta, y yo creo que eso a la larga te da rendimiento, te da capacidad de perdurar. Y luego la parte de familia, además en este caso, como sabéis, son dos familias diferentes, los Cristeto y los Ruices. Pues la verdad es que, un poco por la amistad de mi padre y su abuelo, el resto de generaciones es que nos hemos considerado primos. O sea, nos hemos considerado familia, con mucho más contacto incluso a lo mejor que con otras familias reales de sangre, ¿no? Por la implicación en el negocio, por estar trabajando todos los días allí. Entonces, pues yo es que la relación que tengo con mi socia, es que es como de una prima carnal o bastante más fuerte incluso que ella, ¿no? Y siempre hemos tenido pues esa buena relación, que se pueda dar entre primos, o en este caso, aunque no seamos familia directa, la hemos sabido conservar y cultivar y llevarla hasta estos 70 años que hemos cumplido. Bueno, yo creo que esto se pone también en evidencia porque últimamente siempre vienes muy bien acompañado con Miguel, que en realidad será, no digo que tú no estés en el futuro de los 30 próximos años, que evidentemente aún te queda, pero él será puede llegar a ser uno de los protagonistas. Entonces tú te produce mucho miedo escénico esto de pensar que lo que te viene, el futuro, los años que están por venir, y
y conseguir llegar a los 100, por ejemplo? Bueno, lo primero, Gloria, gracias por acogernos aquí en Barcelona y gracias por darnos la oportunidad de entrevistarnos y charlar un ratito con vosotros. Bueno, la verdad es que es un reto difícil, pero la verdad que es muy bonito. Es una empresa familiar, como ya ha dicho Jorge, llevamos más de 70 años en el sector y empezó mi abuelo y su padre, continuó mi padre, mi tía, Jorge, ahora nos hemos incorporado hace 2 o 3 añitos mi hermano y yo y la verdad es que tenemos un reto muy difícil por delante, pero con muchas ganas. Tenemos muchas ganas de crecer, de cambiar ciertas cosas y la idea es ir a más. Y esperemos estar dentro de 30 años celebrando aquí. Muy bien, y ahora, los 100 años. Y ahora una pregunta así un poco, ¿ya hay algo tú que cambiarías? Sí, hombre, al final hay muchas cosas que siempre se podría mejorar. Igual que a ti te pasó en su momento y eso es lo bueno, ¿no? Es ley de vida, eso es ley de vida y si no cambias, mala señal. Estamos ahora en el proceso de cambiar ciertas cosas internas, forma de trabajo, añadir más tecnología. Bueno, al final yo creo que como todo hay que cambiar y hay que estar al día para no quedarte atrás. Pero bueno, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo un poco ya entrando en la entrevista, me gustaría que me explicáis cuáles creéis que son las características que tiene que tener un buen asesor, bueno, o un profesional del mundo del asesoramiento fiscal o del asesoramiento en general, tanto como el líder como el profesional, ¿no? Es decir, que Hombre, para sobrevivir en este sector. Sí, ¿no? A ver, este sector, y cuando dice Miguel que hay que cambiar muchas cosas, es así. O sea, es un sector en el que la velocidad a la que se producen los cambios legislativos, la velocidad a la que se introduce nueva tecnología, es un sector en el que no te permite estar parado. O sea, la sensación de inmovilismo creo que siempre es una vía de las de fracaso rápido en cualquier despacho. Por supuesto, además es que lo notas, o sea, aunque tú dices, a ti te quedan todavía años. Sí, me quedan años, pero tengo muy claro que el modelo que tengo ahora mismo no es un modelo de futuro. Por eso tenemos que hacer muchos cambios y cambiar muchas formas y muchas maneras. Lo que hacemos bien perdurará, pero las formas y en cómo hay que realizar esa actividad nuestra, pues creo que está en constante cambio. Y precisamente unido a esa capacidad de adaptación y de cambio que tienes que tener, yo creo que, a ver, por un lado, o sea, si estamos hablando de despachos ya medios o grandes, un poco como puede ser el nuestro para la media del sector, en el que ya pasas de 25 empleados para arriba, digamos, realmente, para mí, las aptitudes y las mayores cualidades que tienes que tener son de dirección de empresa. O sea, es decir, y en este caso, sobre todo, las personales. Es decir, me parece que un perfil, hablábamos antes de psicología, sí, es un perfil validísimo hoy en día para gestionar un despacho profesional, porque nuestro activo más importante son nuestros empleados. Claro. Al final, el foco está en el cliente, pero el activo primordial que tenemos los despachos son nuestros empleados. Entonces, realmente lo que se convierte es en ser capaz de hacer una muy buena gestión de todas esas personas, de esos profesionales. ¿Qué tienes que tener cuando me bajas y me dices, pero qué tiene que tener un buen asesor fiscal o un buen asesor laboral? Pues tiene que ser muy profesional. Nosotros que cuidamos mucho en este caso la formación continua, porque es un mundo en el que los cambios se producen, y lo sabemos todos los que estamos dentro y los que están fuera, porque les afectan a todas las empresas, a todas las personas físicas, se producen los cambios muy rápido y mucha velocidad. Yo siempre pongo la gracia de decir que no creo que conozca a nadie que la renta de un año con la del siguiente haya sido exactamente igual. O sea, es un impuesto que todos los años sufre modificaciones. Y con eso te pasa con el resto de tributos que gestionemos o de asesoramiento que demos en diferentes áreas. En la laboral, por supuesto, cada poco normas menos. Entonces, por un lado yo creo que el que sea el profesional del despacho, por decirlo de alguna manera, puede tener siempre una vía que le guste profesionalmente su trabajo y se dedique a un área. Es muy difícil que, bueno, nosotros que somos generalistas y que damos servicios amplios, una persona no puede saber de todo, con lo cual tienes que empezar a tener equipo, a delegar en profesionales y teniendo especialistas en cada una de las áreas. Eso en el convierte que tienes que ser capaz de salirte de ese día a día y dedicarte a gestionar una empresa. En este caso, una empresa de servicios profesionales y que está dado por muchos otros profesionales que tienes que tener unas líneas que tienes que tener debajo de ti
y que tienes que tratar de que estén motivados, que sean de los mejores, que estén perfectamente formados y que sean capaces de transmitir estos valores, principios que tienes tú en tu empresa, sean capaces de transmitírselo a tus clientes. Con lo cual, resumiendo la pregunta es, por un lado, si vas a ser el responsable de un despacho más o menos mediano o grande, pues yo incidiría en las capacidades personales. Por supuesto, ser buena persona, que para mí creo que es una de las cosas que a la larga siempre triunfa. Y dentro de eso, primero para ser líder, porque creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones, al final a ti te van a recordar por cómo eras y no por lo que sabes, o por lo que tenías, o por lo que has dejado de tener, sino realmente cómo te has comportado con ellos, cómo les has ayudado en su desarrollo profesional y cómo has sido capaz de montar un equipo de personas que trabajen para ti en este caso. Ese por un lado. Y a nivel de profesionales, pues hoy en día yo creo que lo más valorado es tener unos conocimientos muy amplios y lo más actualizados posibles, porque el ritmo que nos lleva la legislación de este país, o la europea incluso también, y más donde estamos trabajando es en España, que tienes la legislación local, la comunitaria, la nacional, la europea, claro, se convierte en una capacidad de formación y de absorción de todas esas normas que te lleva a que tengas gente muy bien formada. Para mí esas serían quizás las dos cualidades más destacadas. Cada vez es más difícil, ¿no?, encontrar profesionales que quieran, que puedan cumplir el reto esto de estar al día, cada día, siempre, sí. No es fácil, precisamente por eso creo que como empresa tienes que proporcionarles esa formación y luego tiene que ser, desde luego, el perfil de personas que buscamos, sobre todo si quieres que sean de ese segundo nivel que decimos, ese profesional fundamental es que vaya a tener que tener experiencia. Yo creo que hoy en día, y lo hemos comentado una vez también con Miguel, que quizás incorporar a la gente desde el nivel más bajo no es tan complicado, porque es un sector en el que creo que puede ser atractivo esa entrada, pero sí es cierto que cuando subes un poquito el nivel y tienes un perfil un poquito ya más, con un poquito más de experiencia, con un poquito más de formación, sí es un poco más complicado. Y luego tiene que ser un perfil de persona pues, muy activa y que le guste su trabajo. Yo creo que eso también es una de las cosas importantes, porque si no, en este mundo, si no te gusta al ritmo al que te lleva el sector, es muy complicado que aguantaras. Sí, es durísimo, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, ya por el origen, ¿no? Está claro que es una sociedad, la firma Gestoría Mais es una sociedad. ¿Es fácil trabajar en sociedad? Es decir, ¿cuál es? Pues hombre, ¿Qué retos y cuáles son los puntos fuertes y los débiles de trabajar así en sociedad? Por un lado, para mí, trabajar en sociedad tiene una ventaja muy grande, y es que no estás solo. Claro. Para mí, creo que es el hecho fundamental es que es un sector complejo, es un sector que es muy difícil, como decimos. Entonces, el hecho de estar en sociedad, si la sociedad es capaz de funcionar, que hacerla funcionar bien, pues el hecho de no sentirte tan solo ante este cometido, pues a mí, por ejemplo, me parece un apoyo el poder bajar con mi socia a discutir un tema, plantearlo, ver cómo lo afrontamos, contrastar precisamente esas opiniones diferentes que pueden surgir, y ahí está un poco para mí el secreto que has dicho. ¿Qué crees tú que son los retos? Lo difícil es que no haces lo que te da la gana cuando te da la gana. Claro. Eso podría ser un problema, pero yo en este caso lo veo más como ventaja, el poder compartir con varios, porque también es un poco el tipo de perfil de persona que seas. Esto va mucho con algo que es como somos cada uno de nosotros por dentro. Si eres una persona intransigente, un poco dialogante y tal, pues es complicado convivir en sociedad. Pero si eres una persona más o menos, como digo yo, buena persona, con un criterio un poquito de sentido común y que eres capaz de admitir un no cuando propones una opción y te lo argumentan y crees que esos argumentos los puedes discutir, yo creo que el éxito nuestro, que has dicho tú, que te lo he contado por principio, la verdad es que nosotros ha sido de una manera muy fluida. O sea, yo no he notado, no he notado nunca un roce, un problema gordo, porque siempre hemos ido de cara, siempre hemos hablado de forma directa, y cuando yo he pensado en una de las opciones, Pilar automáticamente me ha dicho su opinión, me ha dicho sí, no, regular, no lo veo claro. O sea, creo que hay que ser muy claro a la hora de exponer tus puntos de vista y muy claro a la hora de contestar, porque hay veces que preguntas tú y responde la otra parte de la sociedad, y otras veces que pregunta la otra parte de la sociedad y respondes tú. Yo creo que si ahí eres claro, conciso, directo, sin ningún tipo de tapujo,
y eres capaz de argumentar tus decisiones, al final siempre hemos llegado a un consenso y además yo en la experiencia nuestra de una manera muy fácil, o sea, poco áspera, poco complicada, porque los dos perfiles, y Pilar y yo a lo mejor no tenemos dos perfiles similares, pero hemos empastado muy bien en el sentido de que cada uno en su rol y en su posición éramos capaces de complementarnos, ayudarnos. Cuando uno tiraba, pues el otro apoyaba, cuando tiraba el otro, la otra persona la que apoyaba. Yo, para mí, un poco el secreto de sociedad es eso, ser capaz de ser muy claros, muy concisos, no dejarte nada, no guardarte nada, no andar a espaldas haciendo cosas por detrás. Y cuando tienes un problema, plantearlo encima de la mesa. Si casi todos son solubles, o sea, no hay realmente, muy pocas veces que haya problemas irresolubles. La mayoría tienen solución, lo que hay que buscar es la de consenso en este caso. Porque, como hemos dicho, el estar solo, yo creo que para mí y en este sector, lo veo hasta más difícil. Para mí uno de los beneficios de estar en sociedad es que no estás solo. Bueno, y además en vuestro caso se une otro elemento que es en sociedad y en familia, ¿no? O sea, aquí tenemos a dos familias diferentes. No es bueno, esto también hace que cambie un poco la cosa, ¿no? No sé que yo me digas, sí, es una única familia, sí, pero bueno, que al final también los conocéis tanto que es como si fuera una única familia al final, ¿no? Yo ya digo que para mí la relación es como de familia, o sea, es decir, y nunca la hemos forzado ni la hemos impostado, y luego cada uno nos vamos a nuestra casa y no estamos todo el día juntos, ni estamos constantemente en las mismas situaciones, ni en los mismos eventos, por supuesto, porque son dos familias diferentes. Yo cuando me viajé con mi padre, no han venido a la familia cristiana, porque mi familia era mi familia y la hemos, cuando ellos han hecho sus temas, así, pero claro. Y casi mejor, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha funcionado bien, es decir, aquí no hay ninguna fórmula mágica. A nosotros ha funcionado bien y es lo que digo, hemos tenido la independencia de ser dos familias diferentes, con mucha vinculación, pero bueno, yo me imagino que la gente con sus primos no se ve todos los días, pero cuando hay eventos y cuando hay cosas familiares, pues ahí sí aprovechas, en esos momentos aprovechas a juntarnos. Nosotros ha funcionado de esa manera, digo, muy natural, poco forzada, poco impostada, y hemos tenido que hacer poco por el buen fluir, en este caso, de dos familias. Sí es cierto que le aporta, pues a veces cierta complejidad, pero también le aporta a veces cierta facilidad. O sea, es un poco mantener ese mix y buscar las pequeñas cositas que a ti te funcionan para que eso. Y ahora se me viene a la cabeza, y tú, Miguel, como persona más joven que has entrado más tarde, ¿qué recuerdos tienes? Porque tú has sido un espectador desde fuera y después has entrado dentro. Es decir, ¿qué sensaciones tenías tú? Yo es cierto que, claro, desde pequeñito lo llevo viendo en casa, en mi padre, mi tía, mi abuelo, todo al final era empresa familiar. Y yo nunca me ha llamado la atención hasta que yo cumplí 14 o 15 años y ya tuve que decir un poco ya en el colegio, oye, tiro por ciencias, tiro por letras, ¿qué hago? Y sí que me empezó a llamar todo este tema ya de la empresa familiar, el tema de asesoría, fiscal, jurídico, y al final estudié Derecho. Y la verdad que con ganas, una vez que entras, pues ves otras cosas que antes no veías, pero bueno, la verdad que puedo decir que soy un privilegiado por estar en el negocio familiar y seguir con el legado muchos años más. Sí. Muy bien. Ahora ya pasamos a vuestro escenario, que sería Salamanca, ¿no? Hay una cosa que me llama un poco la atención. A ver, supongo que el contraste que debía haber entre tener un despacho en Salamanca hace unos años y cuando ibais a Madrid o cuando ibais a Barcelona, el contraste que hay ahora quizá ya no es tan grande, ¿verdad? O todavía, ¿y qué diríais vosotros que son los elementos más diferenciales para bien y para mal, ¿no? Ha cambiado. Efectivamente, un poco la globalización que vivimos ahora mismo y todo lo que han aportado, sobre todo las tecnologías digitales hoy en día. Antes, efectivamente, el negocio era muy local. O sea, tenías mucha dificultad de trabajar fuera de tu entorno de influencia o de tu entorno local, porque las distancias eran complejas, las comunicaciones eran difíciles. Todo eso mi padre lo ha vivido y lógicamente casi todos los despachos hemos arrancado siempre con una idea de negocio local. Hombre, está claro que el negocio local de Salamanca y de Madrid o Barcelona no son ni parecidos. La capacidad de generar negocio que hay en Madrid o que hay en Barcelona nunca va a ser comparable a la cantidad de negocio que hay en Salamanca o en cualquier otra ciudad más pequeña de España, ¿no? Pero bueno, es decir, eso cada vez, como vemos, se ha ido diluyendo más. Cada vez la localización donde tú estás es menos relevante, la capacidad
capacidad que te da la tecnología de acceder a cualquier cliente ahora ya es total y absoluta, con lo cual efectivamente cada vez más las asesorías estamos siendo capaces de captar clientes que no son de nuestra zona local, con lo cual el campo de tiro se te ha aumentado, el mercado es mayor, antes el mercado sigue manteniendo una muy buena presencia local, como es lógico y es inevitable, y te alimentas de los clientes locales principalmente, pero cada vez es más sencillo acceder a ser un asesor global, ¿no? Hombre, en España tenemos como siempre la dificultad de las diferentes legislaciones que existen en las comunidades, o sea, para una asesoría de Salamanca no es fácil asesorar a una empresa vasca, claro, con su legislación, puede no ser sencillo. Hombre, pero tampoco lo es para una de Madrid. Claro, tampoco lo es para Madrid. ¿Qué haces al final? Bueno, pues como sabes, en nuestro sector se mueve mucho el movimiento asociativo, siempre tienes un colaborador que te puede ayudar en una determinada zona. Bueno, buscamos modelos o despachos que van incorporando sedes en diferentes partes geográficas de España. Hoy en día la verdad es que, ya digo que no es un problema gordo el dónde estés localizado. Ha pasado a ser, casi te voy a decir una pequeña anécdota de dónde te encuentras. Depende de la estructura que quieras montar y cómo la quieras preparar, tienes capacidad, en este caso, de dar servicio a cualquier cliente, por supuesto de España, y si quieres internacionalizarte, tienes también unas opciones mucho más sencillas que en la época de mis padres, por supuesto, que pensar en una asesoría internacional pues no tendría casi ningún sentido haberlo pensado, ¿no? Y yo supongo que incluso de herramientas, cada vez son más parecidas las herramientas, o sea que ya no sorprendéis. Hemos comentado en alguna reunión de accountants el ticket buy, cómo funciona el País Vasco, pues sabemos que en breve ya va a estar en toda España. Es decir, bueno, pues hay unos que van a un ritmo, otros a otro, pero en el fondo al final acabas teniendo capacidad de que esas herramientas se van extendiendo por toda la geografía española, con lo cual, bueno, yo creo que eso hoy en día no te puedes poner como cortapisa al decir si estás en un sitio o estás en otro. Es un poco más tu idea de qué quieres hacer en esa asesoría y a qué mercado te quieres dirigir. Puede ser muy especializado en una zona, hemos visto compañeras como Leiri, a lo mejor muy especialista en su zona transfronteriza, pues tienes un mercado ahí perfectamente válido en el que puedes trabajar. Hay muchos modelos que pueden convivir sin ningún problema, pero es cierto que la localización ya tampoco es una punta de lanza o un techo de cristal irrompible que no puedas pasar. Teniendo en cuenta que estamos en Salamanca, Salamanca es una ciudad donde la vida universitaria tiene muchísimo peso, entonces ahora nos vamos a acercar a lo que serían las nuevas generaciones, ¿no? Un poco. En primer lugar, yo siguiéndoos lo que hacéis, sé que tenéis una estrecha relación con la universidad, es decir, tenéis una implicación y estáis muy cerca. Y en segundo lugar, aprovecharé para que tanto tú como tú me expliquéis un poco, tú desde el punto de vista de persona que hace poquito que se ha acabado la universidad, pero tú que hace todavía más poquito, ¿qué consejos les daríais a estos estudiantes de Salamanca o de otras universidades que quieren incorporarse a un despacho de las características del vuestro? O sea, la pregunta sería doble. Por una parte, esta implicación que tenéis con la universidad y después las nuevas generaciones, ¿qué les diríais, no? A ver, en Salamanca, o sea, la universidad para nosotros es uno de los motores principales de generación de negocio que existe en la ciudad, o sea, no nos podemos engañar. Para nosotros está el sector servicio, que es el turismo, por un lado, ya que Salamanca no es una ciudad que tenga capacidad de mucho negocio industrial. Las industrias se van posicionando donde ellas tienen mejores infraestructuras o entienden que pueden funcionar mejor, y para nosotros donde encuentra la gente su buen enganche con Salamanca es por la vía universitaria, sobre todo en toda la parte de investigación, empresas tecnológicas. Ahora, por ejemplo, tenemos un campo buenísimo para trabajar en toda el área digital y tecnológica, porque tienes las universidades, formas a la gente, es una zona con una calidad de vida bastante aceptable y con unos precios muy razonables para la vida, con lo cual el que la universidad se dé cuenta de eso, y yo creo que cada vez estamos trabajando con las empresas y junto a las empresas para precisamente potenciar eso, que todo el capital humano que formamos allí, porque Salamanca tiene la particularidad además que la gente siempre conozco, o creo que no conozco a nadie que haya estudiado en Salamanca
que tenga mal recuerdo. O sea, que Salamanca no le parezca un sitio agradable. Entonces, esa gente, cuando luego se mueve por el mundo y va por ahí, nosotros a través de la asociación Alumni, te das cuenta que la gente tiene un recuerdo maravilloso de Salamanca y cualquier cosa que le proviene o le pide Salamanca, la toma de una forma diferente y mucho más agradable que a lo mejor de cualquier otro sitio, con lo cual eso creo que la universidad se está dando cuenta y está cada vez trabajando más de acuerdo con las empresas, y nosotros creo que somos parte muy implicada en ese movimiento de acercar universidad a empresas para que todo ese talento que se genera, bien haya salido, pueda volver, o directamente según acaba, que no tenga que irse fuera a Madrid, a Barcelona, a ciudades con mucha más capacidad de absorber trabajo. Pero creo que Salamanca tiene ahora mismo un reto muy importante, que es dentro de su idiosincrasia, la que tiene montada, en la que sabemos que no va a haber pues, empresas de fabricación potentes, ni metalúrgicas, ni tipo de negocios que no encajan en Salamanca, pero toda esta vía tecnológica, toda esta vía del conocimiento, de la investigación, al final es un motor de generación de riqueza igual. Con lo cual creo que tenemos que centrarnos en lo que tenemos, es turismo, piedra y en este caso conocimiento, y a partir de ahí construir una ciudad agradable para la vida y que genere negocio, que genere posibilidades. Yo creo que la relación ahí de universidad y de empresa cada vez está funcionando mejor por parte de la Universidad de Salamanca. Yo creo que las empresas también nos damos cuenta cada vez que debemos implicarnos más en ayudarles a precisamente todo ese talento que se genera y toda esa gente joven que estudia en Salamanca vea como una primera opción la capacidad de quedarse a vivir en Salamanca, y a partir de ahí construir mucha posibilidad de negocio, que hay muchísima. Yo creo que yo soy muy optimista en cuanto a, si sabemos poner el foco y centrarnos en lo que hay que centrar en la ciudad, creo que tenemos un recorrido larguísimo como ciudad, con calidad de vida extraordinaria y con capacidad de que la gente viva muy bien. Ahí creo que tenemos que estar en la primera parte de la pregunta que me has comentado. Y en la segunda, la gente que estudia en Salamanca y que acaba en su formación, pues es hacer nosotros bien las cosas primero para que ellos vean y sean conscientes de que una opción muy válida de vida es la de quedarse en Salamanca, que seamos capaces de generarles y de hacerles ver que existen esas oportunidades. Creo que ahí ya digo que a través de Alumni y de la universidad estamos trabajando mucho en esa idea de que vean como una primera opción las empresas. Hay empresas en Salamanca de un volumen grandísimo y muy importante, que dan capacidad de trabajo y que tienen su sede en Salamanca, con lo cual eso cada vez lo tenemos que hacer más visible, lo tenemos que hacer más potente, para que estas personas cuando acaben se vean como una primera opción de incorporarse a un trabajo en Salamanca. Por supuesto habrá para ir gente a Madrid, porque formamos muchos estudiantes y habrá talento para todos los lugares, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces de que, ya que están ahí, somos capaces de ir. Y por supuesto, si quieren montar un despacho o quieren montar, pues mira, yo por ejemplo en este caso colaboro con el máster de la Universidad de Salamanca de Gestión Administrativa, que es de nuestra profesión de gestores administrativos, y ahí estamos formando a la gente que ya hace un máster con la capacidad de incorporarse a montar una asesoría y una gestoría. Y yo la verdad que, o sea, como nunca he visto la competencia como algo malo, en ese sentido, yo animo a que cualquier joven entre en nuestro sector y se pueda, tiene que ir con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, como en casi todos los negocios, no digo nada nuevo, pero hay capacidad para generar trabajo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacer mucho trabajo todavía. Creo que se va en la buena línea, pero como siempre, todo el trabajo que haces aquí es poco. De alguna manera, tú como joven, como persona joven que ya estás incorporado, ¿cuánto tiempo hace que estás dentro de Gestoría Magis? 4 años aproximadamente, sí, 4 pues años. Yo creo que es suficiente como poder dar un poco tu punto de vista. ¿Tú qué consejo le darías a los jóvenes que quieren entrar en el mundo profesional en el que tú te mueves, en el sector del asesoramiento? Bueno, lo primero, un poco en relación con lo que ha dicho Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él. Al final Salamanca es una ciudad con una calidad de vida brutal, tiene muchísimas cosas para atraer gente. Y más así enfocándonos en nuestro sector, yo creo que toda esta gente joven que está empezando a montar despachos, a trabajar en los despachos profesionales, aportan una tecnología brutal, que es una cosa fundamental ahora mismo en los despachos, que ya llevamos años nosotros con este tema y todos los despachos, pero vamos, creemos que es fundamental y lo que un joven te aporta hoy en día, que prácticamente es nativo de la tecnología, lo que creemos, vamos, y necesario para el tema de los despachos profesionales. Otra cosa que yo también noto que la gente joven ve ya en despacho profesional, lo ve más como una empresa, un poco en la línea de lo que comentó Jorge en otra pregunta, es que al final, antiguamente lo que estamos acostumbrados ya al final un despacho profesional,
fiscal, laboral, yo me centro en la parte técnica, solo miro hacer mi trabajo, y yo creo que una de las cosas ya de cara al crecimiento dentro de los despachos es ver un poco tu negocio como una empresa. Al final, estructurar tu organigrama, establecer departamentos, crear un departamento de recursos humanos, al final ver todo un poco más como una empresa. También creemos que es fundamental para el crecimiento. Y otra de las cosas, por ejemplo, también que la gente joven, e incluso nosotros estamos empezando ya también a hacer ahora, es todo el tema de las asociaciones, colaboraciones con despachos. Creemos que es imposible al final abarcar todo, ser especialista en todos los temas que hay, lo que existen en fiscal, laboral, contable. Entonces, yo creo que es fundamental buscar colaboradores, trabajar temas con despachos de fuera, de internacionales, y al final yo creo que es una cosa que das un servicio muy integral al cliente y todos acaban contentos. Entonces, un poco yo creo que esta gente joven todas esas cosas las está aportando y tiene las ideas muy claras. ¿Y hay compañeros que montan su propio despacho? Bueno, yo me he encontrado un poco de todo. Es cierto que no es tan común, pero bueno, sí que se está viendo, pues están empezando, pues empiezan ellos como autónomos, luego alguno ha adquirido alguna cartera y están 2 o 3 personas. Otra gente, tengo amigos también que se han incorporado a despachos profesionales más en Madrid de un tamaño muy grande, otros un tamaño más parecido al nuestro, un poco de todo. Un poco de todo, sí. Un poquito. Ahora ya nos vamos ya hacia los clientes, un poco, hemos hablado un poco de lo que son las personas, ahora también son personas, pero los clientes externos. ¿Qué perfil de clientes más o menos tenéis en Gestoría Mais? ¿Qué tipo de clientes acostumbra venir a vuestra gestoría? A ver, el cliente que tenemos en Gestoría Mais es un cliente que existe en España. O sea, ahora mismo el 90 y pico % de las empresas de este país son pymes o micropymes. Entonces, nuestro cliente fundamental es o pyme o micropyme. Estando más en Salamanca, como decimos, siendo el mercado local el más potente que trabajas inicialmente, pues lo que tenemos son empresas de tamaño bastante pequeño, que es lo que hay en Salamanca. Sí es cierto que nosotros tenemos un buen volumen de empresas ya con digamos, cierta entidad, pero que es como la nuestra, porque no dejamos de ser muy pymes. O sea, todo aquello de con 30, 40, 50, 60 empleados, no dejamos de ser pymes. Entonces, ese es un poco nuestro ámbito y, por supuesto, también, por nuestra tradición y la forma en que venimos trabajando siempre, también tratamos mucho a la persona física en particular, porque hacemos mucha ayuda y mucha gestión, en este caso, con personas físicas. Tenemos bien claro y diferenciado, lógicamente yo creo que todos los despachos lo hacen, de trabajar por un lado con sociedades y con empresas y por otro lado con particulares. Nosotros la verdad es que, como te digo, que tenemos ese criterio generalista de ayudar a la gente en casi todos los aspectos que les lleve a algún tipo de comunicación con las administraciones, con las diferentes administraciones, pues lo que hacemos un poco es tratar de darles que con nosotros se sientan cómodos y sean capaces de centrarse en su trabajo prioritario y toda aquella parte que es de comunicación y de relación con las administraciones las deleguen en profesionales como nosotros y seamos capaces de darles un buen servicio, ¿no?, en ese ámbito. Con lo cual, perfil de cliente, pyme, micropyme. Para mí ya hay pymes que considero que tienen cierta importancia, cierta relevancia, que tenemos como clientes, y creemos además también que es un sector en el que somos un poquito más especialistas y por supuesto en particular, que pues, a nivel de la campaña de renta, a nivel del tema de gestoría, también trabajamos de una manera muy natural y lo llevamos haciendo siempre. ¿Tú eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor que el actual o te gusta ir viviendo las etapas como van viniendo? ¿Cómo lo ves todo esto? Yo al revés, lo hemos comentado al principio de la charla, es un sector tan cambiante el nuestro, que va a tal velocidad, que yo creo que no puede haber nadie en nuestro sector que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Qué te quedarías del pasado? Porque estaría fuera. Yo del pasado, pues el hecho de que me ha permitido llegar hasta aquí. Claro. O sea, realmente tampoco añoro nada del pasado, lo que digo, porque es un sector en el que o estás constantemente mirando hacia adelante, o como te pares un poco a mirar para atrás, te quedas fuera. Entonces, yo para mí creo que todos los que estamos en este sector somos gente que tenemos esa inquietud de, lo que digo, primero, por la velocidad de legislación que existe, la rapidez y la cantidad de normas que salen, y por todo por la tecnología, porque constantemente somos de los pioneros en que cada vez que sale una nueva tecnología, en el sector nuestro se aplica muy pronto, con lo cual tienes que estar siempre, o sea, la administración se empeña, como decimos, en que, esto es una frase que oí yo y que se da mucho en nuestro sector, y se lo di precisamente al rector, al antiguo rector de la Universidad de Salamanca, que decía que las administraciones nunca han ido al ritmo de la sociedad. Cuando
en los años, en el pasado, como tú bien hablabas, la administración se empeñaba en que todo fuera por manuscrito, más de la mitad de la población era analfabeta. Y cuando la administración hoy en día se empeña en trabajar todo de forma telemática, mucha parte de la sociedad no tiene esa capacidad de funcionar en ese sentido de la vía telemática. ¿Qué hacemos nosotros? Ser ese vínculo que une a la realidad de la sociedad con el mundo de la administración, porque la administración parece muchas veces que flota... Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Yo creo que, por lo que decía el rector, y es una persona muy culta en este sentido, yo creo que esto ha pasado siempre, o sea, siempre. La administración no es capaz de ir al ritmo que va la sociedad, se implica y se empeña muchas veces en cuestiones que, lo que digo, ¿qué hace eso? Que existan unos profesionales, como somos los asesores, como somos nosotros, que lo que hacemos es servir en ese medio de filtro entre la sociedad y la administración. Por eso tenemos cabida en este sector, por eso en la pandemia fuimos considerados esenciales porque si no el país se paraliza, la administración del país se hubiera paralizado. O sea, es decir, creo que nosotros hacemos esa función de vínculo, de nexo, de unión entre las administraciones y la sociedad. Entonces, por eso digo yo del pasado, lo único bueno que tiene es que me ha traído hasta aquí. No miro para atrás, está muy bien, tampoco que no tenga ningún problema con el pasado, pero yo soy más siempre de mirar al futuro, desde luego pensar en que las nuevas generaciones, yo a quien tengo que hacerle caso, la experiencia de mi padre siempre me aportó mucho, pero desde luego ahora tengo que ponerme en manos de gente más joven para que tiren y vayan hacia adelante y seamos capaces de no perder el tren que nos va a venir, con lo cual, para mí, tiempos pasados fueron pasados. Y teniendo en cuenta lo del tren que va a venir, ¿cómo lo veis todo esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo que pues es un buen tren que va a venir y que subiréis en el tren? ¿Cómo lo veis subido en el tren? Nos afectará totalmente, cambiará las formas de trabajar, cambiará muchas formas de hacer las cosas, pero... Con naturalidad. Con todo. Es que la tecnología tampoco hay que volverse más loco, que simplemente ir incorporándola y adaptarse y ser conscientes de que, no sé, el WhatsApp, el teléfono móvil, todo es que no podemos ir, o sea, lo que no puedes ir es en dirección contraria a donde va la tecnología. En este caso, nos guste más o nos guste menos, que hay saturación, que sobresaturamos muchas veces, pues sí, pero en el fondo no puedes ir a la contra, es muy complicado. Y en nuestro sector ya ni te cuento. Bueno, y en ese sentido pienso que también, bueno, siempre es una ventaja que entre gente joven, pero por ejemplo tú, en tu caso, eres de la generación claramente digitalizada, o sea que el tema de las redes sociales ya era algo natural, el tema de los móviles, con lo cual todavía lo veis con más naturalidad, ¿no? Efectivamente. Como decía Jorge, hay que estar y vendrá la inteligencia artificial, que ya está, vendrán otras cosas y seremos los primeros en subirnos porque es fundamental el despacho, es fundamental y si no estamos ahí, pues al final nos quedaremos atrás y nos perjudicaremos nosotros mismos. Lo bueno es que el otro día, en el reparto de premios emprendedores, hubo una persona que no diré el nombre que decía, no, es que el sector de los despachos siempre es muy poco innovador y es muy poco... Todavía hay sectores que tienen esta imagen, ¿no? De que el sector de los despachos es como más conservador y más... Parece mentira, ¿no? No, yo creo que es que un poco. No nos conocen, no tienen poco relación con nosotros. Quizás también es cierto que no nos acabamos a lo mejor de vender muy bien, que también ha sido quizás uno de los defectos que el sector puede tener, en que nos hemos obligado a trabajar y a lo mejor no a vendernos de una manera un poquito más de cara, sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Y hay mucha gente que experto como vosotros, como Jordi, que lo comentan, que quizás no somos capaces muchas veces de explicarles a nuestro cliente qué es todo aquello que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ahí quizás es un poco error nuestro que haya gente que piense que el sector de los despachos es poco innovador, pero ya digo que normalmente a todas las tecnologías que van saliendo somos los primeros que nos subimos, pero porque tenemos la obligación, porque normalmente suele venir motivado por el mundo de la administración y nosotros vamos detrás. Entonces, no te puedes desenganchar, aunque quieras. Yo no digo que haya algún profesional que pueda seguir, pero la renta hoy en día no la puedes hacer en papel. No es suficiente, es un ejemplo tonto, pero o un impuesto no lo puedes presentar de forma presencial. Sí, sí. Con lo cual, tienes que estar en la tecnología, sí o sí, y tienes que tener los medios necesarios para ir con esa tecnología. Por lo cual, el hecho de que digan de que somos conservadores, yo creo que es una imagen. Yo creo que esto es un discurso que tiempo atrás sí que parecía que los despachos eran a veces las empresas las que iban tirando, y yo creo que se ha invertido.
Sí, Yo para mí... creo que se ha invertido, pero tiempo atrás sí quizás despachos que tenían grandes empresas, por ejemplo, que tenían que adaptarse un poco a... Pero yo creo que esto se ha invertido claramente. Ahora son los despachos los que de alguna manera, mira ahora con el tema de la facturación electrónica, yo particularmente, son los motores de los despachos. La experiencia que tengo, y lo he comentado también alguna vez, o sea, nosotros, mi padre y su abuelo en los años 60, 70, trabajaban con sistemas 36 de IBM, sistemas 34, 32, con AS400, y era un despacho profesional de Salamanca. Y eso lo tenían, porque estaba visitando empresas de Salamanca, grandes, de fertilizantes, empresas muy potentes, y tenían la misma tecnología que un despacho profesional de Salamanca. O sea, es decir, es cierto que en el sector, a lo mejor en esa época sí había un volumen muy grande de despachos más conservadores, pero en el mundo del despacho siempre ha habido gente que ha estado implicada en el mundo tecnológico. Siempre. A lo mejor no eran, es cierto que lo has dicho tú, a lo mejor eran un volumen pequeño respecto a un volumen grande, pero yo creo que ahora mismo, como bien has dicho tú, la tortilla. Pero claramente. O sea, ahora la mayoría de los despachos son muy tecnológicos y están tecnológicamente muy implicados, y puede haber una pequeñita parte del sector que todavía no se haya enterado de este tema y siga un poco anclada. Pero vamos, yo creo que ahora mismo la velocidad que lleva el sector es que si no te arrastra, o sea, yo creo que tienes que estar ahí. Yo pienso que tiene mucho, para mí tiene mucho mérito. Yo digo, la perspectiva de los años te permite ver esto, ¿no? Que de repente ya pensemos en el futuro y un deseo para el futuro, para el sector, ya no digo para vosotros, sino para el sector, es decir, ¿qué os gustaría? Yo soy muy optimista, yo creo que el sector creo que todavía tiene muchísimo recorrido, y mira que a veces dicen eso, que si la factura electrónica va a hacer que nos lo han contado con la parte de seguridad social. Yo creo que el sector nuestro creo que es un sector que tiene mucho recorrido, mucho futuro, porque al final las empresas, las personas, como yo digo, lo que les interesa es su negocio. Claro. Lo que es el centro, el corazón de su negocio. Y todo lo que está alrededor creo que siempre es susceptible de externalizar. Y entonces en ese sentido creo que nuestro sector tiene todavía mucho recorrido, y cuanto más tecnológico sea y más avance la administración, antes vamos a tener y más vamos a tener que estar metidos en casa de nuestros clientes para cada vez ir ayudándoles más y dándoles nuestro conocimiento profesional para que sus rendimientos o sus resultados cada vez sean mejores, ¿no? Y ya que hacen el esfuerzo de emprender y de tener una empresa, pues que por lo menos les rente, como digo yo. O sea, creo que cada vez, lo único es que como nosotros tenemos que ir colocando, nos tenemos que ir moviendo cada vez a la velocidad que nos exige, invirtiendo mucho para cada vez. Ahora has hablado tú de la factura electrónica, pues ya sabemos que a partir del 26 estaremos con ello, pero es igual, la contabilidad de las empresas va a seguir que llevándola. Va a poder seguir que asesorarles para que fiscalmente tengan una estructura que sea lo más rentable posible. Laboralmente van a necesitar ayuda seguramente en que con toda la legislación que existe seamos capaces de darles un buen servicio laboral. Yo soy optimista respecto al sector, yo no creo que sea un sector en declive ni que vaya a acabar, y como deseo, pues eso, que nosotros estemos allí durante muchos años más. Y tú, Miguel, ya para terminar, que eres el futuro, ¿qué deseo o quieres añadir alguna cosa más? Un poco más que añadir a Cacho Jorge, pero efectivamente, yo pienso igual que la figura del asesor va a estar, por lo menos durante muchos años, yo creo que por lo menos los que me quedan de trabajar mínimo presente. Al final cambiará la forma de trabajo, cambiaría cómo hacer las cosas, pero el cliente, la empresa quiere la figura del asesor, quiere... La persona de confianza. Efectivamente, cambiaría que las reuniones en vez de ser presenciales son por Teams, sean online como se hacen ahora, y nosotros también estamos implantando prácticamente todas las reuniones así, pero la figura va a estar presente. Entonces yo creo que por eso no hay que tener ningún miedo, porque vamos a seguir estando. Luego ya como reto personal de la empresa familiar nuestra, pues bueno, la verdad que la idea nuestra es seguir creciendo, es organizarlo de una manera más empresa, como he dicho antes, y bueno, con muchas ganas y con el objetivo de llegar mínimo a los 100 años. No estará mal. No estará mal. Esa es la idea. Y tanto, bueno, yo no sé si lo veré, pero seguro. Sí, seguro que sí. Por ahí estarás.
Bueno, oye, pues muchas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y nada, la próxima nos vemos en Salamanca. Sí, esa la tienes ya en tu mano, ahora tienes que cumplir, tienes que coger a Jordi y cumplir con la visita. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.